Bueno, ya lo decíamos, ha sido una semana marcada por la investigación del secuestro y muerte del ex teniente venezolano Ronald Ojeda. Desde que el día lunes aquí en Radio ADN conversábamos con el fiscal que está a cargo de la investigación, Héctor Barros, y nos confirmaba por primera vez que él tiene antecedentes respecto de que el gobierno venezolano podría estar detrás de este asesinato. Esto continuó con una redada el día miércoles con la detención de numerosos integrantes del grupo Los Piratas vinculado al Tren de Aragua, y en las últimas horas las autoridades han dicho que tienen antecedentes concretos que vinculan al número 2 del régimen de Maduro, Diosdado Cabello, con este crimen. Un tema que queremos profundizar a esta hora, y agradecemos el contacto porque acá son las 8:30 de la mañana, pero allá donde está en Miami son las 6:30 de la mañana. Estamos en línea con el expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, uno de los principales opositores al régimen de Maduro, Juan Guaidó. ¿Cómo está? Muy buenos días. Juan, bienvenido, buen día. Buenos días. Gracias. Saludos, Pablo. Gracias por la invitación y además por haber comunicado esta semana sobre los avances en la investigación sobre el asesinato del teniente Ojeda. Bueno, muchísimas gracias a usted por acompañarnos a esta hora y partir preguntándole evidentemente por esto último que hemos conocido, la declaración de las autoridades chilenas respecto de la presunta implicación de Diosdado Cabello en el crimen de Ronald Ojeda. Mira, primero agradecer a la institucionalidad chilena. Como ustedes saben, lamentablemente en Venezuela la perdimos, hay una dictadura que llega a niveles de que Diosdado Cabello ordena, financia el asesinato del teniente Ojeda a través de grupos armados, a través de bandas que ellos promovieron, que ellos financian, que son el brazo operativo y ejecutivo del Cartel de los Soles, como el caso del Tren de Aragua, como ustedes saben también designado grupo terrorista por el presidente Trump en una de sus primeras órdenes ejecutivas, llegando a la Casa Blanca por el impacto que ha tenido precisamente el crimen organizado en la región, especialmente el accionar de los carteles de la droga. Así que, de nuevo, como saben, lamentablemente no hay justicia en Venezuela, la institucionalidad completamente secuestrada, y para nosotros sí es de notar o agradecer el ejercicio independiente de la justicia en Chile. Hasta acá, Juan Guaidó, no se ha conocido de otra situación. Esto está en una etapa en que la Fiscalía chilena tiene que probar su hipótesis en relación al crimen con origen político y que tendría detrás al gobierno de Venezuela, y en eso se está, ¿no? A propósito también de algunos detenidos en los últimos días, pero ha habido otro caso hasta acá que se conozca en Venezuela donde se apunte a la administración de Nicolás Maduro por el crimen de un connacional en territorio de otro país. Mira, se habla del accionar del Tren de Aragua y del Cartel de los Soles en toda Latinoamérica, ¿no? y de extrañas circunstancias de asesinatos o muertes de opositores o venezolanos en otros países. Esta es la primera vez que señala, como tú dices, presuntamente. Para nosotros no hay duda, pero de nuevo, el proceso de la justicia es lo que hay que reconocer, y el debido proceso, y lo que está haciendo correctamente en este momento Chile directamente a la dictadura de Maduro. No olvidemos que Maduro está señalado directamente a hacerlo en Venezuela, de torturar, asesinar, censurar, perseguir a la población venezolana. No es de extrañar, lamentablemente, obviamente horroriza, y no debemos normalizarlo de ninguna manera, este tipo de acciones, y que lo hagan en territorio chileno, que se atrevan además a profanar territorio foráneo, debe ser muy grave. Y aquí la gran pregunta es cómo accionar cuando ya el terror de Estado no solamente se limita al territorio venezolano, sino también lo hacen ahora de manera transnacional. Recordemos, insisto, que en Estados Unidos hace una semana o menos lo declaran grupo terrorista por cómo Maduro ha pretendido armamentizar la migración, es decir, aprovechándose de la crisis que ellos generaron, infiltran delincuentes al Tren de Aragua, por ejemplo, y lo utilizan para ganar palanca de negociación, como lo hicieron también hace un año con el caso del subsecretario Monsalve, que firmaron un acuerdo de cooperación policial para ganar reconocimiento, y creemos nosotros, y lo denunciamos en su momento en Chile, información incluso que pudo haber llegado al paradero del teniente Ojeda, como lo denunciamos y como era nuestra preocupación en ese momento. Ya, Diosdado Cabello y otras autoridades del régimen de Maduro hablan bien recurrentemente de los dichos, por ejemplo, del presidente Gabriel Boric en relación a Venezuela. Lo han hecho otras veces también en relación a la investigación que lleva adelante el fiscal Barros por el crimen del teniente en retiro
Ronald Ojeda, en esta oportunidad no ha habido una referencia directa de ninguna de las autoridades del gobierno venezolano a los dichos de la Fiscalía y a la hipótesis que reafirma la Fiscalía, que insistimos, tiene que probar en sede penal. Maduro sí se ha referido al Tren de Aragua a propósito de lo que pasa en Estados Unidos y ha optado por esto que también ha hecho otras veces, ¿no? De hablar de un constructo para intentar desestabilizar al país y facilitar, dice, escenarios intervencionistas. Primero, que no haya hablado de lo que se ha dicho en Chile. Y segundo, bueno, esta afirmación en relación al Tren de Aragua. Sí, han visto cómo miente constantemente tanto Maduro como Cabello. Desde el lunes, Diosdado trata de desvincularse del Tren de Aragua públicamente. Habla incluso quien usurpa funciones en Fiscalía, Tarek William Saab, que se encarga básicamente de perseguir a la oposición en Venezuela. Habla de que ellos desmantelaron esta banda en Venezuela. Habla de solicitar o pedir la extradición de estos, individuos o personas desde otros países a Venezuela, cuando son ellos los que los mandaron. Es decir, sería pedirles las pruebas a Chile o a Estados Unidos, a quien lo está haciendo y debo decirlo con responsabilidad, para eliminarlas. Atención con esto. Hago esta denuncia de inmediato. O advierto, como lo advertimos hace un año, lo peligroso de relacionarse de cualquier manera con la dictadura de Maduro y Cabello. Entonces, mira, lo que están haciendo es tratando públicamente de ellos generar una narrativa que no tiene nada que ver con el Tren de Aragua, cuando lo promovieron, lo crearon, lo financiaron por sus errores. Además, se proliferó, lo utilizan y tercerizan la violencia ya no solamente en Venezuela, como hicieron en su momento con los círculos bolivarianos, ahora devenidos en los colectivos que son básicamente paramilitares urbanos que ellos financian, y están actuando en toda la región. Ya, o sea, perdón, Juan Guaidó, pero usted dice que es el gobierno de Maduro el que creó el Tren de Aragua. Mira, como ustedes saben, para breve contexto, para los que nos escuchan en Chile, el nombre del Tren de Aragua viene de una obra inconclusa en Aragua, un estado central en Venezuela, en el centro de Venezuela. Sí. Que por corrupción no concluyeron, y el sindicato se conformó en una banda criminal, básicamente. Ellos captaron esta banda, crearon las zonas de paz, que eran unas zonas de distensión, básicamente, donde ya tenía control la criminalidad, y los financiaron, y los promovieron, y los alentaron. No solamente pasó en el estado de Aragua, que queda a 45 minutos básicamente de la capital. En otras zonas de Venezuela también sucedió. En la frontera lo hacen con el ELN o la disidencia de la FARC. Es decir, es mucho más grave incluso de lo que estoy diciendo. O sea, esto está lejos entonces de ser un constructo, de ser una especie de invención, que es lo que dice Maduro. No, es una invención criminal, pero de la dictadura. Es decir, el único constructo es la narrativa que quieren imponer de que ellos no tienen ningún tipo de responsabilidad cuando, insisto, lo promovieron, y tenemos toda la evidencia, las pruebas, la vinculación. La Fiscalía chilena ya señala directamente a Cabello por lo que decía el testigo, adicionalmente a el régimen de Maduro. Están las declaraciones públicas hablando de la zona de paz en Venezuela. De nuevo, son zonas de distensión, los que nos escuchan en Chile, que no tienen el contexto completo de lo que pasa en Venezuela, donde ellos financiaron directamente a estas bandas. Cuando se quedaron sin dinero, producto de la crisis venezolana que ellos también generaron, estas bandas lamentablemente sufrieron una especie de mutación, donde empezaron a, independizarse, y fueron captadas también por algunos carteles, no solamente en Venezuela el cartel de los soles, sino, por ejemplo, carteles en México incluso. Juan Guaidó, el gobierno chileno evalúa el accionar, porque usted decía hace un rato, lo que viene ahora es el accionar. Volvemos a la investigación del crimen de Ronald Ojeda, y la ministra del Interior ha dicho ayer, bueno, si esto se comprueba, efectivamente hay caminos que Chile tiene casi obligatoriamente que tomar, que es el Tribunal Penal Internacional. Si eso pasara, esta está lejos de ser la primera denuncia que existe en ese tribunal contra Nicolás Maduro. ¿Qué han significado las otras denuncias contra el régimen de Maduro en esa instancia mundial? Mira, la denuncia tiene que ver con expectativas de justicia, lamentablemente. Y digo lamentablemente porque para la justicia sea justicia debe ser oportuna también. Para nosotros ha sido muy lento ese proceso, cuando las consecuencias de una dictadura, de la violación constante de los derechos humanos, se refleja todos los días en migrantes que ustedes han visto en Chile, en crimen organizado, que es una consecuencia muy severa para toda la región, que amenaza a todos.
Imagínate cómo se siente un migrante hoy vulnerable que ha sido perseguido por la dictadura en Venezuela cuando ahora cometen represión transnacional en este momento y se les permite de alguna manera. Entonces yo creo que las consecuencias tienen que ver desde el ámbito diplomático hasta poder hacer justicia. Desde el ámbito diplomático es lo que plantea la oposición en Chile, que vuelve a la carga con pedirle al gobierno chileno que corte oficial y formalmente las relaciones diplomáticas con Venezuela, más allá de que hoy día están virtualmente interrumpidas. No hay embajador allá, no hay embajador venezolano acá. Mira, esto es un debate interesante, porque tiene que ver también con la efectividad de poder hacer justicia. Vale la pena hacer ver qué va a ser la dictadura de Maduro. Difícilmente van a decir que sí, Diosdado Cabello fue el que ordenó el crimen. Es decir, no van a decir la verdad. Como tú decías, ya inician un proceso de construcción de narrativa o constructo, como tú lo llamaste, de poder tercerizar la culpa, como siempre hacen en todas las áreas. Es decir, la migración es culpa de los Estados Unidos o de la oposición venezolana, esto no tiene nada que ver con ellos. Es decir, es un mecanismo que utiliza, un manual que utiliza la dictadura para reprimir, perseguir y no asumir ningún tipo de responsabilidad, sino mantener el poder. Entonces, la relación diplomática con una dictadura en pleno siglo XXI, e insisto, quiero simplemente retrotraernos hace un año, que incluso creo que me entrevistaron en esta radio, preguntándome por el acuerdo policial. Mira, yo decía en ese momento, es un error, evidentemente, compartir ningún tipo de información con una dictadura, porque constantemente están buscando desestabilizar, generar contrainformación y presumimos que termina en esta tragedia que hoy señala directamente a la dictadura. Entonces la pregunta es, ¿cómo recuperar la democracia en Venezuela? Para que Chile y Venezuela tengan una relación sana, estable, comercial, de compartir información, de combatir en el crimen organizado, creo que debe ser más obvio que nunca que hace falta la democracia en Venezuela. Un cáncer como una dictadura en el medio del continente, que hoy tiene a 8 millones de migrantes venezolanos recorriendo el continente. Por cierto, paréntesis aquí, la mayoría de los venezolanos trabajando honestamente, esforzándose por aportar en sociedad, y este pequeño grupo que Maduro utiliza, como lo dije al principio, para armamentizar y tener ellos una palanca de negociación, como lo hicieron con el señor Monsalve para negociar con Chile. Tenemos que innovar, es decir, no vamos a quedarnos en los cuadrantes de siempre, porque lo peor que puede pasar, y hoy lo tiene Chile más claro que nunca, es que esa dictadura se perpetúe en Venezuela. Porque solo para dejarlo claro, Juan Guaidó, usted no es de la idea que lo más funcional a los objetivos que se persiguen es que Chile quiebre sus relaciones diplomáticas con Venezuela. Mira, yo me enfoco en el objetivo, es recuperar la democracia en Venezuela, frenar el flujo migratorio, atacar la criminalidad que ha generado y desatado el territorio seguro que promueve Maduro para el terrorismo regional en Latinoamérica, que es Venezuela. Y para eso hay que derrotar a Maduro. Ya lo derrotamos el 28 de julio. Hay que recuperar la democracia. O sea, la gran reflexión aquí es que lo que hemos hecho hasta el momento, votar, protestar, movilizarnos, diálogos en Venezuela, cooperar, pedir reconocimiento diplomático incluso de manera innovadora en nuestro país, ha llegado hasta un punto. Nos falta salir de esa dictadura, estamos pidiendo ayuda. Ahora, romperle las relaciones diplomáticas con una dictadura, mira, sería lógico no relacionarse ni manejar información con ellos, ¿cierto? Porque te engañan, porque asesinan gente en tu territorio, porque son una amenaza muy clara para todos en Latinoamérica, no solamente, insisto, ya en este punto en Venezuela. Creo que no se circunscribe tan sencillo como romper relaciones. Ahora, insisto, tienes que entender que no puedes compartir información y que tienes que reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo, porque de ahí parte entonces la posibilidad de tener mejor relacionamiento con Venezuela, recuperar relaciones no solamente diplomáticas, sino también comerciales. Así que quedarnos en la esfera de lo tradicional en este momento, cuando han evolucionado las dictaduras, no es suficiente con respecto a Venezuela. Sí, Juan Guaidó, como sea, y a la espera de las pruebas que debiera entregar la Fiscalía chilena en la investigación del secuestro y muerte de Ronald Ojeda, que sustenten esta hipótesis política, desde su conocimiento, desde su experiencia, ¿usted cree que una persona como Diosdado Cabello pueda haber dado la orden para asesinar a un venezolano fuera de sus fronteras? ¿Que pueda estar detrás de la muerte de Ronald Ojeda? Sin duda. Diosdado Cabello es un asesino, lo digo con responsabilidad. Han torturado y asesinado en Venezuela niños protestando. Ustedes lo han visto en decenas de videos. Han visto también la valentía del pueblo venezolano resistiendo, digitalizando actas, que pasó recientemente el 28 de julio cuando ganamos con Edmundo González Urrutia, que es el presidente electo de Venezuela. El terror
es lo que hoy promueve la dictadura. El principal producto de exportación, ya no solamente en territorio venezolano, de la dictadura de Maduro, ya no es el petróleo, que es el que naturalmente debería ser la palanca de crecimiento de Venezuela, sino es el terror. Si hoy me preguntas cuál es el resumen de lo que se vive en territorio venezolano, es precisamente miedo. La gente le teme hoy mandar un mensaje por redes sociales, por eso es tan importante lo que nos escuchan venezolanos en Chile, poder comunicar, informar lo que está pasando a través de sus contactos, porque esto no se va a comunicar en Venezuela. Evidentemente, ellos van a tratar de imponer la narrativa que ustedes decían, lo que decía el lunes el asesino de Diosdado Cabello, que ellos desmantelaron la banda criminal, hicieron un operativo en Petare, la zona popular más grande de Venezuela, en Caracas, dándole de baja a uno de los líderes negativos llamados pranes en Venezuela. Entonces, para nosotros esto es básicamente reiterar lo que hemos denunciado, lo que hacen todos los días en Venezuela, constantemente, para mantenerse en el poder, y es un gran llamado de atención, como decíamos hace unos minutos, de reflexión también. ¿Qué herramientas tenemos en el siglo XXI, ya un cuarto de siglo, para defender los derechos a los más vulnerables y hacer valer la libertad y la democracia? Juan Guaidó, expresidente del Parlamento de Venezuela, líder opositor al régimen de Nicolás Maduro, muchas gracias por esta conversación con ADN Hoy. No, gracias a ustedes, Paula y Mauricio, a los que nos sintonizan, por precisamente comunicar. No lo podemos hacer en Venezuela, y esto ha sido de gran utilidad para los que luchamos, buscamos justicia, y de nuevo a Chile, a la institucionalidad chilena que con responsabilidad ha llevado esta investigación. Para nosotros que nos han robado nuestros derechos, estamos luchando por recuperarlos. Esto es una gran bocanada de aire. Muchísimas gracias, buenos días.